Miren, el Minilic Dámaso López, el hijo del licenciado, hizo circular un correo electrónico a muchos medios de comunicación. Este correo electrónico lo escribió para supuestamente desmentir la carta que le enviaron los chapitos a Azucena Oresti y que se dio a conocer hace unos días. Dámaso López Serrano le mandó este correo a Semanario Z, a Río 12, a medios internacionales como el New York Times, a CNN y a muchos blogs de México y páginas de noticias, en donde pues explica, según él, lo que en realidad está pasando. Yo les voy a leer el correo. Yo no sé quién tenga la razón, quién esté diciendo la verdad, pero desmiente. Este correo me parece que está principalmente dedicado a uno de los chapitos, porque de hecho se refiere mucho más a él, y suponemos que es a Iván, el mayor de ellos, ¿no? Pero bueno, el correo dice lo siguiente: el objetivo de este comunicado de prensa es desmentir varios puntos de la carta enviada por los chapitos a Noticias Milenio. En primer lugar, voy a darle algunos antecedentes. Siempre que ellos, o sea los chapitos, enfrentan un problema que está fuera de su control o que no pueden manipular, utilizan el envío de cartas para desvincularse de sus acciones. La mentira es su método principal. Mienten para incriminar a otra persona, para intentar parecer inocentes y pintarse como víctimas de hechos de los que son responsables. La primera vez, en 2016, cuando emboscaron a los militares en la salida norte de Culiacán, recuerda que enviaron una carta desmintiéndose de la masacre, más bien sería deslindándose, pero él escribió desmintiéndose. Aunque era bien sabido que fue obra de Pancho Chimal y el Güero Ranas, entre otros. Ellos fueron los verdaderos autores intelectuales del acto ordenado por ti. Suponemos que se refiere a Iván. La segunda vez, en febrero de 2017, envió una carta en la que culpaba a mi padre de haber orquestado una emboscada contra usted y el señor Ismael Zambada, algo que todos sabían que era falso, ya que nunca hubo tal emboscada. Todas estas cosas las hemos narrado aquí, todo lo que está diciendo. Este es un juego que siempre has jugado. Tiras tus piedras y escondes tu mano. Puedo darte cientos de ejemplos de este tipo de acciones en las que luego negaste tu participación en lugar de culpar a otros. Entre 2015 y 2016 le echaste la culpa de todo a tu tío Aureliano, el hermano del Chapo, el Guano. Dijiste que las muertes que ocurrieron en Culiacán y Mazatlán las ordenó él, que él estaba a cargo del narcotráfico, que él era el responsable de todo, cuando todos sabíamos que ustedes eran los culpables y que solo culpaban a Guano. Entonces, ¿qué podrías seguir delinquiendo, abusando de la gente y escondiéndote detrás de la culpa puesta en tu tío? El asesinato, y esto es muy interesante, muy interesante. A mí me gustaría mucho saber qué dice Río 12 de esto. Esperemos que publiquen algo. En cuanto publiquen algo, lo voy a compartir con ustedes. Fíjense lo que dice el Minilic. El asesinato de Javier Valdés lo ordenó usted. Lo amenazaste y lo presionaste para que no publicara la entrevista que le hizo a mi padre. Primero, el sábado le pediste a Javier que no escribiera el artículo. Río 12 cerró su edición semanal el viernes anterior y el sábado lo contactaste. Le pidieron que no escribiera sobre eso, pero él les dijo que ya había escrito la historia. Entonces le dijeron que no lo publicara. Él les dijo, no puedo hacer eso. Y entonces les dijo que el periódico ya estaba en la imprenta, que ya estaba imprimiendo. A la medianoche le pidieron que les vendiera todos los ejemplares del periódico, a lo que también se negó. Al día siguiente, un grupo armado llegó a las instalaciones de distribución del periódico. Al final, no se llevaron las copias. Lo que hicieron, en cambio, fue seguir a cada uno de los distribuidores y según iban llegando a cada una de las tiendas donde se vendía el diario, iban comprando todos los ejemplares. Fue como una convulsión. Luego volvieron a amenazar a Javier Valdés y aún así publicó el informe por segunda vez. Aquí me supongo que se refiere a que los chapitos amenazaron a Javier Valdés. Y dice, lo sé porque Javier nos lo contó y también porque Ismael Bojorquez, fundador de Río 12 y socio de Javier, ha dicho lo suyo.
Él y la esposa de Javier saben bien que los Chapitos fueron los culpables de la muerte de Javier, pero los han amenazado con decir que yo fui el responsable de su muerte. Yo nunca he leído a Ismael Bojorquez, a diferencia de lo que dice aquí esta carta, decir semejante cosa. Yo nunca, de hecho, ellos siguen insistiendo que el responsable es el Minilic. Ayer, que fue el aniversario, lo volvieron a decir, que fueron los Dámaso. Esta parte a mí me consta hasta este momento, según lo que ha dicho Ismael Bojorquez y ha publicado Río 12, a mí me consta que no es verdad. Eso nunca lo ha dicho Ismael Bojorquez, mucho menos la esposa de Javier Valdés. Continúo. Fabricaron pruebas, corrompieron y manipularon todo el proceso judicial para hacerme parecer culpable. Pero como dice el Señor, tarde o temprano se sabrá la verdad y se sabrá quiénes fueron los verdaderos perpetradores. Ahora, en días más recientes, usted hizo sembrar pastillas de fentanilo en varias casas de Culiacán y les colocó una imagen que aludía al señor Ismael Zambada para culparlo de ser el responsable de la producción de fentanilo. ¿Se acuerdan de eso? Nosotros subimos aquí esas pastillas y esa imagen. Aunque fueron ustedes mismos quienes sembraron toda esa evidencia que correspondía a pastillas, prensas y logos con la imagen de un individuo con sombrero, así como cuadernos con información. Usted proporcionó las ubicaciones de esos laboratorios de fentanilo con evidencia falsa al gobierno para que pudieran ir y confiscar la propiedad. Desafortunadamente para ti, te conozco muy bien, sé de tus crímenes, sé de tu ambición, de tus traumas pasados, sé cómo piensas y actúas, sé de tu negocio, de tu gente, de los errores que has cometido. De la misma manera que te conozco bien, sé que tú también me conoces muy bien. Sabes que expondré tus mentiras tal como lo hice la última vez que te vi en enero de 2017 en Portezuelo. Dicen que no son la cabeza del cártel de Sinaloa, pero les puedo asegurar que lo son. Tengo pruebas que demuestran que la mitad del cártel de Sinaloa trabaja con Iván Guzmán, Alfredo Guzmán, Joaquín Guzmán y Ovidio Guzmán. Por supuesto, hay una serie de grupos pequeños y grandes que operan bajo el paraguas del cártel, pero todos ellos son responsables ante usted y operan bajo sus órdenes. La razón por la que sé esto, y les aseguro que es cierto, es porque muchos de ellos trabajaban para mí, y ahora, como se jactan en los corridos de que ustedes mismos han compuesto la letra de ellos, dicen que mis hombres ahora trabajan a sus órdenes. Ustedes mismos le han dicho a todos que pueden usar su nombre o el nombre de su padre y que pueden hacer lo que quieran con él, pero que al fin y al cabo los verdaderos jefes son ustedes y que cuando ustedes los necesiten tienen que venir a hacer el trabajo, sea el que sea. Qué fuerte esto. A ver, aquí entiendo que pues él es testigo en este momento del gobierno de Estados Unidos y que para lograr lo que logró, es decir, y estar libre, pues tuvo que haber declarado esto, no puede desmentirse. Que sea verdad o que sea falso, quién sabe. Pero bueno, continuemos. Usted habla de derecho que tiene la prensa de investigar las afirmaciones de su carta, pero dígame, ¿qué derecho de investigar le da a todas las personas a las que ha amenazado, ejecutado y desaparecido injustamente? Hombres, mujeres, culpables e inocentes. Tu lema siempre ha sido agárralos ahora y haz preguntas después. Recuerda que te conozco bien. Cuando hablas de las redes sociales, no hay nadie mejor que tú en esas cosas, ya que eres muy adicto a las redes sociales. Iván y Alfredo, les dice a los dos. Recuerda cómo no podía dejar sus iPads cuando asistía a reuniones. Ni siquiera pudiste prestar atención porque estabas muy inmerso revisando las redes sociales mientras criticabas a todos por sus publicaciones en las redes sociales, especialmente al chino Antrax. Iván, solías ir por el Mango, el relojero, en Instagram, donde subías solo fotos de relojes. Después comenzaste a copiar la forma en que el cártel Jalisco Nueva Generación publicaba sus acciones con videos. Incluso creaste páginas para ayudar a hacer famoso el nombre de la chapiza, porque no te gustaba que se mencionara más a Jalisco que a Sinaloa. Qué interesante esto, Así es, hay infinidad de corridos y canciones que componen los músicos y hay algo de verdad en ellos.
También hay algunas canciones con información falsa, pero la mayoría de la información que tienen es cierta y sin embargo, los chapitos dicen que los músicos lo hacen sin autorización. Eso dijeron, ¿no? En la carta a los chapitos. ¿No te acuerdas, Iván, cuando arrestaron a tu papá en 2014? ¿Cómo le ordenaste a Barajas de Enigma Norteño que compusiera el corrido llamado El Señor Iván? Y también canciones de Código FN, estos son grupos de narcocorridos, donde decían que tú eras el sucesor de tu papá. Pregúntale a Barajas cómo le dije que no nos mencionara al cártel de Sinaloa en ese corrido, pero me dijo que lo estabas presionando porque querías que todos supieran que tú eras el sucesor de tu padre, cuando tú y yo sabemos muy bien la verdad. Esa no era la verdad y tengo la evidencia para probarlo. Lo mostraré a su debido tiempo. ¿A qué se referirá? A que por ahí se me llegó a mencionar que el Chapo más bien quería que su sucesor fuera el papá del Minilic, o sea, el licenciado Dámaso López Núñez. A lo mejor a eso se refiere. Iván, lo que realmente te gusta es llamar la atención. Te encanta que los medios hablen de ti siempre y cuando lo que se diga sea que eres el más poderoso y que todo lo que te está enalteciendo. Por eso te nombraste el rey de la cocaína. Pero ahora que dicen que te están cazando, ya no te gusta ese título. Supuestos expertos en narcotráfico opinan sobre ti sin tener idea de lo que hablan, claro. Y aunque no me considero un experto, puedo asegurarte que te conozco bien y sé exactamente cómo operas. El pueblo siempre lo ha visto y lo sabe, pero no habla porque te tienen miedo, ya que han esparcido tu campaña de miedo por todas partes. Los beneficios incalculables para las personas y empresas de las que hablas no son nada comparados con los beneficios que obtienes tú, porque de todos sacas provecho. ¿Recuerdas el casino que pusiste en Baja California Sur? Qué interesante, ¿eh? ¿Y cómo rompiste con los funcionarios para que te permitieran instalar un casino muy famoso en Culiacán? ¿Cómo corrompiste a los funcionarios para que te permitieran instalar un casino muy famoso en Culiacán? Alguien que conozca este lugar que nos diga cómo se llama. Todo porque sabías que los dueños de ese casino necesitarían tu protección para poder operarlo en Culiacán. También cobras una tarifa en el Palenque. Es que esto es increíble, ¿no? En Culiacán, el Palenque lo maneja el compadre de Iván. Ya saben quién. Asimismo, continúa el método de extorsión gota a gota que imponen en Culiacán, cobrando a los campesinos, el cobro de cuotas a los campesinos y la extorsión que ustedes impusieron en Culiacán. Y hay mucha gente que llega aquí al canal a decir que eso es falso, que no cobran cuotas, que el cártel de Sinaloa no cobra cuotas, dicen, ¿verdad? Las siguientes son algunas de las actividades que generan ganancias para los chapitos. Tarifas en depósitos de chatarra de automóvil, tarifas en taquerías y autos, control y tarifas en la venta de películas y música pirata, tarifas en lugares de prostitución, los burdeles, tasas para la venta de cigarrillos robados, robo de gasoductos, tarifas en máquinas expendedoras que funcionan con monedas y una lista interminable de otras actividades donde se generan ganancias. Pues prácticamente todos los veintitantos delitos que cometen todas las organizaciones delictivas, ¿no? Ahorita que leo eso de las maquinitas expendedoras, ese negocio lo iniciaron en Michoacán los del cártel de los Caballeros Templarios. A ellos se les ocurrió esa idea y llenaron todos los negocios de Michoacán con las famosas tragamonedas. Y era de a huevo, ¿eh? Nada de que te negabas. ¿No quieres pagar la extorsión? Mira, aquí se queda esta maquinita, tú nomás que no vas a recibir nada de ella. Toda la ganancia es para mí. Y yo lo sé, porque teníamos un negocio y nos llegaron a poner una de esas. Y era de a huevo. Continúo. Los perjudicados son las personas que tienen un negocio o trabajo honesto y que tienen que aguantar que abuses de ellos por tu avaricia desmedida e incontrolable. Hablas de ser prudente, como dice el refrán, dime de qué te gusta presumir y te diré lo que te hace falta. Fuiste muy prudente, Iván, al hacer lo que hiciste con Hugo Rubén Castellanos Jiménez, solo porque tu novia no ganó el concurso de belleza Miss Mundo. Ordenaste a el 200 y al 300 secuestrar a Hugo Rubén en la discoteca donde se realizaba el certamen.
Lo sacaron a la fuerza y lo dejaron fusilado dentro de una camioneta. ¡Qué fuerte! Y este párrafo lo investigué y es verdad. Algo así ocurrió con esta persona. Ustedes pueden colocarlo así: Hugo Rubén Castellanos Jiménez, asesinado, y van a ver cómo aparece. Que hayan sido los chapitos, pues quién sabe, dice el Minilic que fueron ellos. Dicen que nunca han trabajado con fentanilo, pero ¿no recuerdas en 2016 lo que les hiciste a los hermanos Monarres en la terminal de ómnibus de Culiacán? Todo porque estaban haciendo grandes cantidades de fentanilo y no querían trabajar para ti. Al final del día les robaste su fórmula y su método de cocción. ¿Tampoco recuerdas que en 2017 y 2018 el PANU y José Ángel convocaron una reunión en un restaurante de Culiacán donde les dijeron a muchos jóvenes que introdujeran pastillas de fentanilo en su suministro y las presentaran como M30, pero no les dijeran que estaban hechas de fentanilo? ¿Qué les dijeron? Que este fentanilo era el negocio del futuro, que era mucho mejor que la cocaína, la metanfetamina y la heroína. Invitaron a cada uno de los asistentes a empezar a buscar clientes y les dieron 5,000 pastillas a cada uno. ¿Y qué decir de los laboratorios que tenían en los manglares de Conchal, también del lado de Nabolato y en la zona de Sanalona? ¿Se olvidaron que mandaron al 300 a cobrar la cuota de cada laboratorio que había en Sinaloa? Les dijeron que tenían que pagarles con producto, ya que Sinaloa era su territorio y por lo tanto el que quisiera operar tendría que pagar una cuota. ¿Ya olvidaste cómo querías monopolizar el mercado del fentanilo? Tal vez ahora, dado que Iván parece tener Alzheimer, no puede recordar las palabras que decía con frecuencia, que eran: tenemos que poner fentanilo allí, vamos a inundar las calles de Estados Unidos con drogadictos. Esta frase es la que le ha reclamado la DEA. De hecho, en los últimos comunicados de la DEA dicen esto. Y esta frase la refutaron los chapitos en la carta que enviaron a Milenio. Decían que no era verdad. Bueno, pues ya parece ser que esta frase llegó a los oídos de la DEA entonces, gracias a que el Minilic se los hizo saber. Pero bueno, continuemos. La historia del bate de béisbol. ¿Recuerdan en el rancho El Bravo, en la comunidad de Las Piedritas, cuando amarraron al niño en el baño debajo de la ducha? Y dentro del baño solo estaba Barbariano, el Juancho, tomando notas, y el Bravo. Alfredo e Iván estaban allí torturando al tipo. Le sacaron los dientes con pinzas, le cortaron la oreja y le aplicaron descargas eléctricas. Afuera, atados a los árboles, estaban los pistoleros del Guacho y Ovidio lo golpeaba. Ovidio golpeaba a uno de ellos con un bate de béisbol, y fue Iván quien ejecutó al Guacho. ¡Qué fuerte! ¿O qué decir de la historia de los tigres? Puede que no seas el dueño de los tigres, pero es bien sabido que el Nini es quien tiene ese tipo de animales, y ellos, los tigres del Nini, fueron los que se usaron para cometer esos crímenes por orden suya, ya que ustedes son los jefes. ¿Y por qué haces el ridículo? ¿Sabes que no todo lo que sucede queda en los registros de investigación? Hay muchas personas desaparecidas que no aparecen en ningún registro, pero para que las puedas buscar, aquí tienes algunos ataques que ordenaste tú. Y esto es muy interesante porque hay muchos desaparecidos en Sinaloa. Durante la primera semana de mayo de 2008, agentes de la Policía Federal fueron emboscados en el centro de Culiacán. Si recuerdas, los pistoleros estaban en 2 Cherokees. Uno de ellos era azul y estaba blindado. En septiembre de 2016 emboscaron a militares en la salida norte de Culiacán para atrapar a Kevin, quien días después apareció ejecutado en Nabolato. Su ejecución fue también por orden suya. Como la plaza estaba caliente, optaron por deshacerse del Kevin para que el gobierno no lo encontrara con vida y no pudiera abrir la boca. Interesante. Si se acuerda, a raíz de esto tuvieron que entregar a Pancho Chimal a la Armada para que el gobierno disminuyera la intensidad con que los perseguía. Hay registros de 2017 que muestran policías municipales, ministeriales y estatales que fueron ejecutados por órdenes suyas. También en 2017, en un Carl's Jr. en Culiacán, secuestraron al policía federal que tenía nombre en clave Cobra. Hay muchos más en la lista que en su momento daré a conocer. La afirmación de que nunca estuvieron involucrados en la guerra contra los Zetas es una vil mentira.
Claro que estaba en guerra contra los Zetas y contra los Beltrán y contra los Carrillo y contra los mazatlecos y contra los rusos y contra mí y muchos otros. Y por supuesto que les gustaría dominar todo el país. Por eso mandaron un grupo de hombres a San Miguel Topilejo en la Ciudad de México y también grupos al estado de Morelos, también al estado de Guerrero, al estado de Quintana Roo. Y por eso cárteles y pancartas con mensajes, y carteles más bien, no cárteles, y por eso carteles y pancartas con mensajes alusivos a la chapiza y los menores suelen aparecer en Durango, Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California Sur, etc. Yo no miento, las pruebas están ahí. Ellos eran los detenidos en Topilejo que tenían las placas con el logo del ratón. Eso también lo dimos a conocer aquí lo subimos. Ellos no son los que están en peligro, ellos son el peligro. Para los demás, dice. Y como dicen que cada uno enfrenta lo suyo, pero ustedes son los que involucran a todos en guerras que no les corresponden. Tienen a los Salazar en Sonora peleando contra otras organizaciones, al contrario de lo que dijeron, y haces esto en otros estados también. ¿No es evidente que realmente quiera que las autoridades actúen con veracidad y de conformidad con la ley, ya que siempre ha hecho lo contrario? Es mejor decir que quieres que las autoridades actúen a tus órdenes y en tu beneficio. ¿Por qué te sorprende tanto que los jueces y magistrados no te traten con justicia? Sigues amenazando a jueces, magistrados y fiscales para que cumplan tus órdenes, tal como lo hizo en febrero de 2021 cuando disparó a agentes de la Fiscalía General de la República en Culiacán. No solo cuestiono toda su versión de cómo son realmente las cosas, sino que estoy desacreditando por completo esa versión, ya que los conozco y sé la verdad, sé cómo se comportan, siempre provocando actos violentos y luego negando esos mismos actos y culpando a los demás. ¿Quién produce el fentanilo entonces? Usted compra fentanilo puro y también lo produce. Habitualmente compras la materia prima y la fabricas en Sinaloa para darle el acabado fentanilo. Lo estás produciendo en forma de polvo y tabletas para su comercialización. Generalmente los compran en Asia. ¿Cómo los lleva a Estados Unidos? Por medio de autobuses, camiones de carga, avionetas, botes, empresas de paquetería y otros métodos que entregan fentanilo a la frontera de los Estados Unidos y luego lo traen a través del puerto de entrada de los Estados Unidos, mulas o camiones de carga o personas que cruzan los puestos de control a pie, etc. Ustedes, chapitos, son objeto de una persecución bien justificada. Entonces, no llores por eso, enfrenta tus problemas. Como dicen, es hora de crecer y aprender a ser hombres. Para refrescarles un poco la memoria, espero no se les haya olvidado la reunión que tuvimos en agosto de 2014 en el ranchito La Presita, donde los 5, Iván, Alfredo, Joaquín, Ovidio y yo, planeábamos entregarnos. ¡Qué interesante! El señor Humberto Loya nos llevó a los abogados que tenían conexiones con los fiscales estadounidenses. ¿Recuerdas que todos querían entregarse y cuál era nuestro trato planeado? Todavía tengo los papeles de esa reunión donde todos firmaron para que los fiscales estadounidenses probaran que era cierto que queríamos hacer esto. También recuerdo el otro del que se habló en esa reunión. Más adelante se hablará de él. Espero que esta carta llegue a las personas adecuadas. Quedo a su servicio. Wow, pues es un documento muy interesante que pone en evidencia cómo se cuecen las habas dentro de una organización delictiva. A saber quién de los dos lados está diciendo la verdad, o si dice la verdad al 100% uno y el otro un cachito. No sabemos, es muy difícil saberlo. Pero así como los chapitos explicaron sus razones cuando enviaron esa carta, bueno, pues ahora les responden y los desmienten. No sé, y difícilmente cualquiera que entre aquí a comentar el video podrá saber quién está diciendo la verdad. Es una carta bastante interesante. Yo voy a estar pendiente de lo que publique, sobre todo Río 12, porque a mí me parece una acusación muy seria lo que hace el Minilic en contra de este medio, porque es como si lo estuviera culpando, y sobre todo al periodista Ismael Bojorquez, de estar encubriendo a los verdaderos criminales de Javier Valdez. Eso sí es muy fuerte, ¿no? A mí es de lo que leímos, que es muy brutal todo, es lo que más me choquea mucho.
y voy a esperarme a ver qué dice Río 12 sobre esta publicación. Por lo pronto, pues dice el Minilic que la persecución que hay contra los hijos del Chapo es completamente justificada. Vaya cosas. Ahí se los dejo, compas. Saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.